Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios. Grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enterás? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Ese es el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Querido capellán de esta cofradía, hermanos cofrades de Jesús Nazareno, hermanos todos, yo saludo cordialmente, agradeciendo también la invitación que se me hizo para poder unirme con todos a esta manifestación de piedad a nuestro Señor bajo este nombre que Él llevó también en vida,
Fue llamado nazareno o procedente de Nazaret. Me uno de poder compartir con todos la manifestación de amor, de cercanía, de confianza a nuestro Señor bajo este nombre. De ordinario, cada una de las cofradías tiene un centro en el cual se une un grupo de cristianos cultivando particularmente el mensaje que emite ese centro concreto. En el caso nuestro es Jesucristo cargado con la cruz, llevándola trabajosamente. Hay otros pasos, otras representaciones también de una escena concreta. Pensemos, por ejemplo, Santa María la Virgen con su hijo muerto en su regazo. El hecho de que una cofradía se centre en una escena concreta no quiere decir que prescinde de todo el conjunto. Y no solo del conjunto de la pasión y de la muerte del Señor, como corresponde particularmente a una cofradía penitencial, sino también de todo el misterio pascual del Señor. Padeció por nosotros, murió en manos del Padre, rechazado por nosotros, y ha resucitado mostrándonos el camino de una vida nueva. Estos pasos distintos, estas escenas, siempre suponen la totalidad. Yo os invito en este sentido a que releáis el relato entero de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si queréis, podríamos traducir lo que significa el nazareno con la cruz trabajosamente portada camino del Calvario. Lo podríamos traducir también con palabras del Evangelio. El que quiera ser discípulo mío, que cargue cada día con su cruz y que me siga. Contemplamos al Nazareno y desde el Nazareno nos hacemos preguntas sobre nuestra vida. Aquello que nos estorba, que nos hiere, que resulta penoso, lo llamamos cruz. Carguemos con ello y siguiendo los pasos del Señor, que nos marca el camino y también nos da fuerza para llevar la cruz, seamos sus discípulos. Esto significa esta preciosa cofradía. Y yo doy gracias al Señor porque en medio de nuestra ciudad, y no solo de nuestra ciudad, vosotros mantenéis esta antorcha encendida y la vais transmitiendo de generación en generación. Cada uno de vosotros recordáis quiénes os han precedido, con quiénes estáis haciendo el camino hoy y a quiénes deseáis transmitirlo. Vivir como cristiano significa recoger una memoria, actualizarla y transmitirla. En las lecturas que terminamos de escuchar se nos habla del ayuno. ¿Qué ayuno es el que quiere el Señor? Ya el miércoles de ceniza recordáis que la limosna, la oración y el ayuno son estas tres prácticas religiosas en las que, dice el Evangelio, consiste la justicia que Dios quiere de nosotros. Es decir, esas actuaciones que humilde y sinceramente realizadas nos transmiten la amistad de Dios. Y hoy se nos invita a reflexionar sobre el ayuno. El Evangelio es muy corto, pero es suficiente para también reflexionar sobre lo que significa el ayuno. Jesús, tanto en la oración, como en el ayuno, como en la limosna, nos invita a encontrar
la originalidad cristiana. Los cristianos no son simplemente personas procedentes del judaísmo que hacen suyas las prácticas tradicionales. Ayunan como cristianos, oran como cristianos y contribuyen a través de la limosna, de la solidaridad como cristianos en ayuda de los indigentes. Por eso le preguntan, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿y tus discípulos qué? Y Jesús va a responder con una pequeña alusión a la originalidad del ayuno cristiano, como en relación con la oración lo hace de una forma más extensa. Dice Jesús, mis discípulos en este tiempo no ayunan porque está Él conviviendo con los discípulos y con una comparación. Están celebrando unas bodas. El novio está entre ellos. ¿Cómo van a ayunar el día de la boda? Días vendrán, dice el Evangelio, en que Jesús les será arrebatado, alude a su muerte, y entonces sí experimentarán el sufrimiento de la ausencia de Jesús. Entonces sí ayunarán. Lo que el Evangelio nos dice es que tenemos que buscar la forma específica, original, de vivir la práctica religiosa. Vuestras prácticas religiosas, las específicas de esta cofradía de Jesús Nazareno, que en medio de la Iglesia, de nuestra diócesis, tienen un sentido y nos recordáis siempre a la persona de Jesús, en este caso, con la cruz sobre sus hombros y caminando dolorosamente. La cruz también oprimió a nuestro Señor, como la cruz en tantos momentos también nos oprime a nosotros. Carguemos con ella, siendo sus discípulos, le sigamos, reproduciendo en nuestra vida las huellas del Nazareno. Pero la primera lectura tomada del profeta Isaías es una lectura en que ampliamente se nos da una catequesis sobre lo que significa el ayuno. También la lectura que ha sido proclamada aquí en esta celebración, en medio de nosotros que somos cristianos, también para nosotros esa lectura del Antiguo Testamento es también lectura cristiana, basada lógicamente por la novedad de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste el ayuno que Dios quiere? Esa es la pregunta a la que el profeta Isaías quiere responder. Y en primer lugar, desacredita, podemos decir, el ayuno que vienen practicando de una manera puramente externa, doblando la cabeza como un junco, pero no el corazón, no con un corazón humilde, contrito, en la presencia del Señor. Y dice el profeta Isaías a su pueblo, ese no es el ayuno que Él quiere. El ayuno que Él quiere, lo dice a continuación, yo os invito a que lo releáis, y este trozo del profeta Isaías prácticamente viene a ser como el anticipo de lo que va a ser, podemos decir, el cuestionario del juicio final. Tuve hambre y me disteis de comer. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve caminando por la vida, perdido por la vida, y me acogisteis. Podemos decir hoy, fui refugiado en estos países, en el entorno de Ucrania, y me acogisteis. ¿Qué duda cabe que resulta para todos nosotros consolador el ver el ejemplo de hermanos nuestros que van a buscar
en la frontera a los refugiados, que los atienden, que los llevan a su casa, que hacen kilómetros y kilómetros para ir a buscarlos. Ese es el ayuno que Dios quiere. ¿Cómo van a celebrar estos hermanos nuestros el ayuno en esta Cuaresma de este año? En buena medida, tendiendo la mano a estos que están siendo desalojados, injustamente desalojados, violentamente desalojados de sus casas, de su vida. El ayuno que Dios quiere es el que tendamos la mano al necesitado. Podemos decir, el ayuno agradable a Dios es la versión en práctica cristiana de la mano tendida al hambriento, al enfermo, al que va perdiendo por la vida su existencia, esperando y a veces tendiendo la mano y no siendo atendido. Dice el profeta Isaías, no desprecies a tu propia carne. ¿Qué quiere decir? No desprecies a tu hermano, que la humanidad entera es una familia de hermanos. No desprecies a tu propia carne. Unamos consecuentemente el amor a Dios y el amor al prójimo. San Agustín, en una catequesis preciosa sobre este pasaje, nos viene a decir lo siguiente. A Dios le encontramos también en el hermano al que cuidamos. A veces podemos experimentar nosotros, todos nosotros, la interrogación, ¿y Dios dónde está? Yo no lo encuentro en mi vida. No lo veo. Y San Agustín nos indica el camino. ¿Y ves a tu hermano? Porque el camino para encontrar a Dios es justamente el encuentro de tu hermano. Y entonces brillará la luz en tu corazón. No separemos, queridos hermanos, la atención al necesitado del amor de Dios. Los mandamientos de Dios se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este es el catecismo que yo aprendí de pequeño. Y es el catecismo que resume perfectamente lo que en el Evangelio encontramos. Cuando buscamos a Dios, nos dirijamos también al hermano. Evidentemente recemos al Señor. No separemos la justicia de la oración. Eso es introducir una ruptura en lo que Dios ha querido que siempre esté unido. Pero oremos y ayunemos tendiendo la mano al necesitado. Y tampoco digamos, como ya yo hago algo por los demás, yo ya me olvido de Dios. El hombre, la persona, cada uno de nosotros, somos imagen de Dios. Y por la imagen podemos ir al original. Y el original nos remite también a sus imágenes. El ayuno de que nos habla hoy, la lectura, la palabra de Dios que ha sido proclamado, es un ayuno que nos interroga a todos, que tiene mucho que ver, queridos hermanos, con el cargar cada día con nuestra cruz, siguiendo al Nazareno, para ser discípulos de Jesús, siguiendo sus huellas, con la cruz que a nadie resulta grata, tampoco a nuestro Señor, tampoco. Que Él no gozaba sufriendo. También le hirió profundamente en su cuerpo y en su espíritu el sufrimiento, pero cargó con la cruz, según la voluntad del Padre, hasta el monte de la crucifixión. Que el Señor nos enseñe el camino del Nazareno.
personalmente a cada uno, en nuestras familias, en la cofradía, a todos nosotros. Que nos enseñe el camino de la cruz, cargar siguiendo al Nazareno con nuestra propia cruz. Que Santa María la Virgen nos ayude a todos. También ella tuvo su cruz, evidentemente.